Hemos visto a Dios liberar a los israelitas del yugo egipcio. Dios los sacó milagrosamente, les dio los bienes de los egipcios, los sacó por el desierto, los llevó al Mar Rojo, lo abrió las aguas a ambos lados y pasaron, sin caerle ni una gota de agua a ninguno de ellos. Y cruzaron por el desierto hasta la frontera de la tierra prometida, y dijeron: mejor volvamos a Egipto. ¿Se imagina eso? Haznos volver a Egipto. Esclavitud, escasez, enfermedad, con todo lidiaron, pero justo a orillas de la tierra prometida no podemos hacerlo. Ese es nuestro contexto. De eso estaremos hablando. Pero vayamos a Santiago capítulo 1. Dice en el versículo 6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire, no piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Bien, esa es una declaración impactante. Escuche, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así que en este mensaje deseo hablar de cuando titubea nuestra fe. Todos hemos experimentado una fe titubeante en algún modo u otro, y es devastadora para la verdadera realización y los logros en la vida. Dios quiere que tengamos fe firme, mucha atención, una fe basada en una relación personal con Dios Todopoderoso, no basada en sentimientos, ni en una opinión, ni basada en alguien más, ni en lo que alguien crea que debe hacer, sino basada en Dios Todopoderoso. Lo que Dios hará en su vida tiene que ver con nuestra fe. No es pasar tiempo pensando en lo que no podemos hacer o lo que no tenemos, sino pensar en lo que Dios ha provisto para nosotros, lo que ha prometido y lo que permitirá que suceda. Así, pensemos en algunas causas de la fe titubeante. Cuando nuestra confianza en Dios está en conflicto con el razonamiento humano, ¿qué sucede? Si nos guiamos por el razonamiento humano, en lugar de confiar en Dios, no sacaremos provecho de la vida. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, decimos esto: creo que ahora, al haber aceptado a Cristo como mi Salvador, cuando muera iré al cielo y nada me lo impedirá, porque Él prometió, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así que lo aceptó como su Salvador, y ahora hay que vivirlo, y de eso se trata la fe. Así que nuestro razonamiento humano y nuestra fe entrarán en conflicto muchas veces, sobre todo si escuchamos a otras personas, porque la mayoría de la gente tiene una opinión de uno. Si solo les preguntamos, ¿por qué habríamos de escuchar a la gente decirnos lo que hemos de hacer, cómo vivir, en lugar de escuchar a Dios, quien nos creó como individuos singulares? Así pues, una de las razones por las que titubeamos en la fe es el razonamiento humano. Cuando permitimos que nuestros sentimientos dobleguen nuestra fe, así vive la mayoría. Pues no lo siento, lo he pensado, he orado por eso, pero no siento que eso sea lo que Dios quiere para mí. Y nos guiamos por nuestros sentimientos, que son como las olas del mar que van y vienen. La gente vive así. Ninguna parte de la Biblia insinúa que debamos guiarnos por nuestros sentimientos. Tenemos sentimientos, pero el asunto es este: ¿viviremos según sentimientos siempre cambiantes, que se ven afectados por todo? ¿O viviremos por fe en la palabra de Dios, que no cambia? Todo lo demás cambia. Su palabra no cambia. No podemos guiarnos por sentimientos. O vivimos por sentimientos o por fe. No hay ni una palabra en la Sagrada Escritura que diga que nuestros sentimientos son correctos. Nos regimos por nuestra confianza en Dios. Será para nosotros lo que prometió ser. Asimismo, cuando no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias, creo que esto le sucede a mucha gente. Suceden cosas que no esperaban o no habían planeado y no ven a Dios en ellas. Y quizás alguien diga, bueno, ¿qué quiere decir con eso de ver a Dios en ellas? Presta atención.
la mayoría de nosotros vemos a Dios en nuestras circunstancias, cuando éstas son buenas, cuando tengo lo que quiero, voy a donde quiero, manejo esto, he visto aquello, vivo aquí. Ahí es donde vemos a Dios. Pero, ¿qué tal si tocamos fondo y dejamos de tener todo eso? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso ha desaparecido? ¿Ha cambiado? El Dios que dijo, no te desampararé ni te dejaré, ¿ha cambiado? No. Así que confiamos en Él, aunque no siempre entendamos lo que está haciendo, pero siempre actúa en nuestras circunstancias para cumplir su voluntad y para nuestro bien. Dios es el Dios del gran amor y planea guiarnos cada día, no para que todo se nos haga fácil, sino que en lo que sea que Él esté haciendo en nuestra vida, Dios tiene un propósito primordial. ¿Cree usted que Dios siempre obra a su favor? Pues claro que sí. Quizás no lo parezca, tal vez no lo sienta así. Puede que no veamos evidencia alguna, pero siempre obra a favor nuestro. Porque para llevarnos para acá, Dios sabe que, mire, para bendecirnos por aquí no puede ir en línea recta, pues nos dañará por acá, atrás. ¿Qué hace entonces? Nos lleva por suficiente dolor, dificultad, adversidad, que para cuando llegamos estamos tan agradecidos con Dios que nos deleita obedecerlo, nos encanta obedecerlo. De igual modo, cuando escuchamos malos consejos, cuidado con a quién escucha. Quizás alguien diga, bueno, he estado hablando con mis amigos sobre lo que estoy pidiéndole a Dios en oración, y ninguno piensa que debo hacerlo. Mira, no escuche a sus amigos. Y usted dirá, ¿está diciendo que nunca escuche a mis amigos? No, pero oiga, cuando se trata de decisiones a tomar en la vida, sus decisiones no son las de sus amigos. Sus decisiones quedan entre usted y Dios. No se trata de que no busquemos consejo piadoso, pero estos deben ajustarse a la palabra de Dios, a su espíritu y su guía para nuestra vida. Así que, hablando de las causas de la fe que titubea, otra de ellas es esta: cuando nos enfocamos en las circunstancias y no en Dios, y siempre caemos en esa trampa. Bueno, estas son mis circunstancias, en vez de estas son mis circunstancias a la luz del gran Dios soberano a quien sirvo, quien me ama incondicionalmente. No son mis circunstancias por sí solas, sino mis circunstancias de las cuales Dios está muy consciente. Él sabe bien por qué estoy donde estoy, sabe bien lo que debemos hacer, sabe bien lo que debería hacer, sabe lo que no tiene sentido alguno, pero es su voluntad. Eso es lo que nos hace caer. Esto es por lo que comenzamos a orar y preguntarle a Dios qué debemos hacer. Y luego, muchas veces, al hacer eso y al hablar con nuestros amigos y al ver las circunstancias, decidimos, según nuestras circunstancias, lo que escuchamos y lo que sentimos. Decir, pues esa no podría ser la voluntad de Dios, cuando puede ser justo lo que Dios quiere. Porque, ¿cómo crecemos en nuestra fe? Al ser desafiados por circunstancias que no son normales, desafiados por algo que no parece lógico, que parece difícil. ¿Por qué Dios me pediría que haga esto? Y a veces lo que Dios está haciendo es impulsarnos a crecer en nuestra fe. Dios siempre está velando por nuestro bien. Cuando nos enfocamos en nuestras circunstancias en lugar de Dios, algo comienza a suceder en nuestra vida. Otra causa es cuando no conocemos los caminos de Dios, los ignoramos. Si desconozco cómo actúa Dios, entonces me decepcionaré. Y alguien dirá, pues ¿cómo aprendemos cómo actúa Dios? De la palabra de Dios. Y piense en cuántas personas, desde que crecen, tienen una Biblia pero nunca la leen. O si la leen, suelen leer sus pasajes favoritos. Pero Dios quiere que crezcamos. ¿Y cómo crecemos? Crecemos mediante nuestra fe, al confiar en Dios, al creer en Él, e incluso en los momentos de llanto y pruebas más difíciles. Debemos creer que Dios está haciendo algo bueno, pues mire, Dios es bueno y nos ama. Y aun en tiempos difíciles, cuando nos disciplina, sigue amándonos.
Él sabe lo que necesitamos. Ahora, creemos que sabemos lo que necesitamos. Necesitamos una casa grande, un auto grande, ropa costosa, toda clase de joyas. Podemos mencionar de todo, ¿sabe qué? Dios no promete eso. Promete algo mucho mejor, una relación personal y estrecha con Él. Ese es el don más maravilloso que Dios podría dar y es lo que da. Y luego pienso en que los sentimientos de culpa por pecados pasados atormentan a la gente. Muchas personas que han sido salvas lo saben. Sin embargo, nunca crecen y es por esta razón. Creen que Dios las salvó, pero no creen del todo que Dios les haya perdonado pecados en su pasado, de los que quizás se avergüencen o quizás ciertas cosas que tanto lamentan que les hayan pasado. De algún modo no pueden creer que en verdad Dios las haya perdonado. He conocido a mucha gente así en la vida. Pues sé que soy salvo, sé que acepté a Cristo como mi Salvador, pero pasó esto en mi vida y no creo posible que Dios pueda perdonármelo. ¿Qué es lo que Dios no puede perdonarle? Pues así es Él, un Dios que perdona. Mire, algo que Dios no hace es volver y decir, no. Cuando Dios perdona, es en su mente divina olvida. Mire, Dios no nos recrimina lo que ya nos ha perdonado. Ahora, lo que nos llevó a pecar tiene fruto y a veces son circunstancias muy difíciles. Así que cosechar lo que sembramos, más de lo que sembramos y después de sembrarlo, no quiere decir que Dios esté en contra nuestra. Pero la naturaleza de ciertas cosas, cosechamos más de lo que sembramos y después de sembrar. Y no dice, pero Dios no nos perdona. No. Mire, aún cuando hemos cometido errores, cuando hemos pecado contra Dios, Él nos ha perdonado. Fíjese, aún al sufrir las consecuencias de grandes errores, Dios Santo está con nosotros para ayudarnos, facultarnos, recordarnos que los frutos y las consecuencias de lo que hicimos siguen allí y lo sentimos, pero Él nos ha perdonado, nos perdona pese a todo. Y aquí es donde muchos cristianos llegan a cierto punto en su compromiso con el Señor y dicen, pero hace mucho tiempo pasó esto en mi vida y no sé cómo Dios podría perdonarme. Yo se lo diré. Le diré cómo Dios puede perdonarle lo que sea. No dije que no habría consecuencias, pero le diré cómo Dios perdonará cualquier cosa. Ve a la cruz. Cuando Dios envió a Cristo a morir y derramar su sangre en la cruz, eso fue por nuestros pecados. ¿Y cómo nos perdonará? Al pedirle que nos perdone, no porque seamos perfectos, sino en virtud del hecho de que Cristo murió por nosotros. Y si le rendimos nuestra vida y confesamos nuestra fe en Él, Él perdona nuestros pecados. Y pienso en cuántas personas se pierden lo mejor de la vida porque no pueden creer que de algún modo Dios pueda perdonarles eso, aquello y lo otro. Bien, culpa de pecados pasados. Y desde luego cuando escuchamos las mentiras de Satanás, porque Satanás sigue hablando. He conocido a personas maravillosas que nunca serán felices en su vida, porque no pueden cerrar sus ojos a las acusaciones del diablo. Miren, no hay ni un solo pecado en su vida hoy que Dios no le perdone. Ahora, si tiene la idea de que pecaré y lo disfrutaré porque la Biblia dice que si lo confieso, Dios me perdonará y me limpiará de toda maldad, se ha tendido una trampa. Está poniendo a prueba a Dios, pero Dios lo perdonará cualquiera que sea su pasado, porque es Dios de amor, de bondad y misericordia, y ha pagado el precio de nuestros pecados. Dios quiere que confiemos en Él, y si confiamos en Él, creceremos en nuestro andar cristiano, y si no confiamos, no creceremos. Así que piense en todos nosotros, escuchando las mentiras de Satanás, diciéndonos que no somos perdonados. Sí somos perdonados. ¿Cómo corregir entonces la fe titubeante? Todos la hemos experimentado en algún momento u otro. ¿Cómo corregimos eso en nuestra vida? Pregúntese,
¿De dónde proceden estas dudas? Vienen del diablo. Satanás quiere que dudemos de que somos salvos y de que somos perdonados. Y sigue, y sigue, y sigue. Él es el origen de nuestras dudas. Dios es maravilloso y nos ama. Y cuando dudamos de Él, el mejor lugar a donde acudir es estrictamente a la palabra de Dios. Y decir, Señor, ¿qué dices de esto? Así que pregúntese, ¿de dónde provienen estas dudas? Y luego pregúntese, ¿acaso no prometió Dios suplir todas nuestras necesidades? Así es, Él prometió suplir cada necesidad nuestra. ¿Qué le ha pedido usted a Dios que Él no haya hecho y que fuera conforme a su voluntad, propósito y plan para su vida? Dios nunca nos falla. Entonces pensemos en esto. ¿No nos dio Dios la ayuda del Espíritu Santo para facultarnos en todo lo que Él nos pida hacer? Así es. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. El Espíritu Santo está allí para ayudarnos a lograr cualquier cosa que Dios nos haya pedido. Él nos ha dicho, esto es lo que quiero que hagas, así que hazlo. Él siempre está allí. Es nuestro compañero y es nuestro guía para ayudarnos a hacer y a lograr todo lo que nos ha pedido. Dios nunca nos guiará mal, ni nos desviará de ningún modo y en ninguna circunstancia. Él siempre desea beneficiarnos al máximo. La pregunta es, ¿quiere escucharlo? Con un corazón receptivo, ¿está dispuesto, está listo a escuchar a la luz de lo que sabe de la palabra de Dios? La Biblia menciona muchos pecados y nos prohíbe participar de muchas cosas en la vida. No cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio. La lista sigue y la gente lo sabe y pueden citarlo, pero piensan así. Soy una excepción, soy bastante bueno, no soy una persona mala, nunca he matado a nadie. He escuchado, saben, todo lo imaginable de por qué alguien puede pecar contra Dios y por qué es aceptable. Y no lo es, no lo es. Mira, no importa quién sea, lo que sea, cuánto tiempo haya conocido al Señor, no se puede cambiar un principio bíblico, uno de los cuales dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. En segundo lugar, cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos, después de sembrarlo. No podemos cambiar eso. Así que deseo que pensemos en esto. Para una vida de fe hay que saber lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros exige algo de nosotros. ¿Y acaso no prometió Dios estar con nosotros en todo momento? Sí. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? No. Al tomar una decisión importante en la vida, mucha atención. No podemos preguntarle a alguien más durante el proceso si se trata de una decisión importante. Algunas personas creen que las grandes decisiones a los ojos de Dios son triviales para nosotros, y las que consideramos muy grandes para Dios no lo son. Dios quiere corazones atentos y obedientes para obtener lo mejor que nos ofrece Dios Todopoderoso. ¿Significa eso que no hay dolor? No. ¿Que nunca tendremos necesidad? No. Dios sabe lo que hace falta para formarnos, crearnos, convertirnos en las personas que creó, y Él lo hará. O sea, si ha vivido la mitad de su vida y dice, lo arruiné, comience ya. Dios lo tomará allí donde está y le perdonará su pecado, a pesar de su pasado, le ayudará a superarlo. Pero la mayoría de la gente no está escuchando a Dios, solo hacen lo que les place. ¿Es esta una encrucijada que podría costarme una vida de lamento por mi incredulidad? Esa es una gran pregunta. Al confrontar alguna duda, pregúntese, ¿es esta una encrucijada que podría costarme una vida de lamento por mi incredulidad? Pienso en algunas personas que sé que llevan una vida de lamento por decisiones que han tomado, decisiones que no pueden cambiar. Dios quiere que sigamos su voluntad porque es el mejor camino.
Él está dispuesto a contestar nuestra oración, está dispuesto a darnos dirección, dispuesto a perdonar nuestro pecado, dispuesto a ayudarnos de cualquier manera si estamos dispuestos a escucharlo. Pero pregúntese en el día a día, a diario, ¿tiene usted por costumbre, y podrían describirlo sus conocidos, como alguien que busca obedecer a Dios en su vida? ¿Que vive la vida cristiana, que conoce a Cristo como su Salvador? ¿Es esa clase de persona? ¿Lo conocen como esa clase de persona? Es nuestra relación con Dios al escucharlo y obedecerlo. Y así, al pensar en esto, quizás sea una de las cosas más sencillas que podría decirle. Sin embargo, una de las más importantes. Véalo así. He vivido lo suficiente para aprender que lo más importante en la vida del creyente es el tiempo que pasamos meditando en la palabra de Dios y hablando con Él. No hay excepción. Esa es la forma de emplear el tiempo más importante en mi vida. Leer la palabra. Y quizás diga, pues no la entiendo toda. Hay temas en la Biblia que no entendemos del todo. Lo más importante en nuestra vida, la mayor garantía de dirección en nuestra vida, si leemos su palabra y lo escuchamos, es que Dios nos dirigirá en cada ocasión. Y le diré que tengo algunos pasajes favoritos. De hecho, deseo que escuche esto y luego le diré dónde se encuentra. Cuando trato de tomar alguna decisión o enfrento alguna situación, es aquí a donde acudo. Mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías, capítulo 41, desde el versículo 9. Debe escribirlo, Isaías, todo lo que abarca ese pasaje. Cuando he enfrentado los momentos más difíciles, cosas que destruirían a una persona, ese es mi refugio, Isaías 41. Tengo otros pasajes, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios lo que nos mantiene en el buen camino, cuando todo lo demás quizás vaya mal en nuestra vida. Pero ahí está, te ayudaré, yo te esfuerzo, te sustentaré, la promesa de Dios para nosotros. Así que al pensar en su fe, recuerde esto, está ligada a la palabra de Dios. Su fe aumentará en fortaleza y poder al pasar tiempo en la palabra de Dios. Quizás esté hoy aquí sin conocer a Cristo como su Salvador, pues ¿cuál es el primer paso? Es pedirle a Cristo que perdone sus pecados, no porque vaya a ser mejor, ni que lo merezca, sino porque Él dijo que si confesamos a nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Cristo fue a la cruz, murió y pagó nuestra deuda de pecado. Si usted le pide que lo perdone, lo hará, y luego procederá a guiarlo, dirigirlo y ayudarle a entender la palabra de Dios. Cambiará toda su vida. Espero que haga eso, quien sea y donde esté. Dios está dispuesto a cambiar su vida si se lo permite. Amén. Padre, gracias por tu maravillosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo grabe estas verdades en cada corazón. Danos la valentía necesaria, Señor, para obedecerte, aunque no veamos con mucha claridad. Y cuando nos envíes, danos sabiduría y valentía para ir a hacer lo que sea que quieras que hagamos en la vida. Te amamos, te adoramos y te bendecimos por cada bendición que nos das, pero sobre todo por tu presencia y tu poder en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Nuestras convicciones personales. ¿Qué convicciones tiene que no claudicará, que no abandonará,
que no negará. ¿Qué convicciones? Y pensando en lo que enseña la Biblia, todos debemos tener convicciones básicas. Dios nos da convicciones para guiar nuestra vida, para protegernos, motivarnos a ser lo mejor y vivir como agrada a Dios. Y si le pregunto, ¿sabe cuáles son sus convicciones? Algunos quizás dirían que sí, pero otros dirían, pues no había pensado en eso. Escuche muy bien. Nuestras convicciones definen quiénes somos. Ellas revelan quiénes somos, cómo pensamos, nuestras preferencias, qué decidimos, a dónde vamos, cómo gastamos el dinero, cómo nos relacionamos con otros. Las convicciones son vitales en la vida. Y este mensaje se titula así, Nuestras convicciones personales. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y veamos un poco del contexto. Pedro había predicado el gran sermón en el Pentecostés. 3.000 personas fueron salvas. Y luego volvió a predicar, y Pedro y Juan iban camino del templo, y vieron a un hombre que era paralítico, y allí estaba esperando recibir de ellos algo que le fuese útil. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Anda. Esa fue su palabra, y se levantó. Dice la Biblia que no solo caminó, sino brincó con gozo hasta el templo. La pasaban muy bien, gozándose por lo que le había dicho el Señor. Y claro, los fariseos, saduceos y del concilio se molestaron al saber de esto y del Jesús resucitado. Entonces encarcelaron a Pedro y a Juan, y luego volvieron a cuestionarlos y les advirtieron que no divulgaran esa ideología, esa creencia de que es Jesús de Nazaret quien sanara a este hombre. Y luego, en el capítulo 4, desde el versículo 17, dice la Biblia: Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y ahora escuche esto. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo vimos, lo escuchamos, no lo negaremos. Entonces yo le pregunto, ¿qué convicciones tiene que definitivamente no negará, no abandonará, ni de ningún modo claudicará? Son parte de quien es usted, están muy dentro suyo. Y las tiene, porque Dios ha hecho algo grande en su vida, y no hará concesiones bajo ninguna circunstancia. Deseo ahora que pensemos en varias cosas aquí. Deseo aclarar, en primer lugar, el significado de convicción, pues significa al menos una de 3 acepciones. Por ejemplo, alguien puede ser convicto de un crimen que haya cometido, van a juicio y termina en prisión o hasta pierde la vida. Luego está la convicción de nuestras creencias. Creo esto, esta es mi convicción. Creo que Jesucristo es el Hijo resucitado de Dios. Creo que Jesucristo es el único camino al cielo. Y cualesquiera sean sus convicciones. Y luego está la convicción del Espíritu Santo. Y en Juan, capítulo 16, versículo 8, veámoslo por un momento. Escuche lo que pasa en el versículo 8. Juan 16. Se ha prometido el Espíritu Santo. Y el versículo 8 dice: Y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, convencernos de pecado, convencernos de la justicia de Cristo, que hizo posible que Él muriera por nuestros pecados y del juicio venidero. Así que al pensar en convicción están esos 3 aspectos.
Entonces, si yo le preguntase cuáles son sus convicciones en torno a su vida cristiana, ¿establecen ciertos límites en su vida? ¿Le incomoda un poco decirle a alguien, bueno, esto es lo que creo? ¿Está usted propenso a claudicar en un grupo? ¿Qué clase de convicciones tiene? Y me gustaría diferenciar algo. Deseo distinguir entre una convicción y una preferencia. Es decir, una convicción es esa creencia sólida, inamovible, que tenemos cuya base es nuestra confianza en la palabra de Dios. Pero una preferencia, mire, las convicciones no cambian, las preferencias sí cambian. Por ejemplo, una preferencia es algo que quizás hoy crea, pero podrían convencerme de algo mejor. O en una situación en particular podría estar dispuesto a desobedecer lo que creo. Las preferencias no rigen nuestra vida, ¿verdad? Nos gobernamos por convicciones. Las preferencias son para quienes dicen, creo esto hoy, pero podría creer aquello mañana. Eso no es convicción. Creo esto, en esta situación, pero si estuviese en aquel tipo de situación, no sé lo que haría. Eso es una preferencia. Los creyentes vivimos por convicciones. Así que deseo darle una definición de convicción. Escuche y luego escríbala, por favor. Tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto y que asume una postura sin importar las consecuencias. Fíjese, tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto que asume una postura sin importar las consecuencias. Esa debe ser nuestra actitud en torno a la palabra de Dios, en torno a Jesucristo y a lo que enseña este libro de Génesis, al Apocalipsis. Debe tener convicción al respecto. Hay que tener convicción en lo que creemos y en cómo vivir y cómo hemos de morir. Y es una relación con el Señor Jesucristo. Las convicciones se basan en principios. Esto dice la Biblia. Esto es lo que creo. Las preferencias, sin embargo, se basan en un ir y venir. Y quienes viven según sus preferencias creen esto hoy y aquello mañana. Depende de la circunstancia, ¿verdad? Depende de cuál sea la oferta. Depende de cuál sea la tentación. Y nunca se sabe dónde está la persona que se rige por preferencias. Pregúntese, ¿rijo mi vida por preferencias o por las convicciones básicas en mi vida que definen quién soy yo? Las preferencias van y vienen, pero las convicciones son líneas rectas. Esto es lo que creo, y por esta razón lo creo. ¿En cuál categoría entra usted? ¿Vive por preferencias o por convicciones? Entonces, al pensar en esto, al considerar eso, pienso en las características, por ejemplo, de una persona con convicción. Veamos a Pedro y a Juan. Allí estaban, habían visto personalmente al Señor Jesús. Estaba en sus vidas y corazones, y lo defendían. Pedro acaba de predicar un gran sermón y ahora iban camino al templo a orar. Y ven a este hombre que pide sanidad. Note lo que dijo Pedro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para que no quede ninguna duda de quién hablamos. Jesucristo de Nazaret. Y le dijo, levántate y anda. Y lo hizo. ¿Cómo podría negar el gran poder de la fe en el Señor Jesucristo? No podría. Entonces, al pensar en las características de una persona con convicciones, ciertamente son evidentes en su vida. Le pido que escriba estas características y examine su propia vida. ¿Son ciertas en usted? La primera es esta. Una persona con convicción es alguien que vive con un sentido de propósito. Hay un propósito en su vida. Saben a dónde van, saben cómo llegarán allí. Es un andar, una senda definida. Tienen convicciones. Ciertas cosas cuadran en su vida, otras no cuadran en su vida. Si creemos en esta Biblia, no deberíamos dudar qué son las convicciones de Dios y qué son los pecados
que nos rodean por doquier. Así que la pregunta es esta: ¿tiene un sentido de propósito en su vida guiado por convicciones bíblicas básicas? Quizás diga, pues no soy de mente tan cerrada, pues ya está en problemas. Lo que está dispuesto a decir es, puedo estar hoy aquí y allá mañana. Puedo creer eso mañana y esto hoy. Es indiferente. Voy con el viento, voy a donde haya provecho, voy con la mayoría, voy a donde haya placer. Si es así, no tiene sentido real de propósito ni convicción en su vida. La segunda característica es esta: fe en Dios, para poder vivir esas convicciones. Si es una persona con convicción, tiene fe en la veracidad de la palabra de Dios, tiene fe en Jesucristo y que Él es el Salvador que resucitó y vive en el corazón y en la vida de todo el que lo acepte como su Salvador personal. Tiene convicciones definidas y las vive por fe en la palabra de Dios. La tercera característica es esta: valentía ante los desafíos de otros. Podría preguntarle cuáles son sus convicciones hoy en la iglesia. Si le dijese, ¿se pondría de pie y me diría sus convicciones básicas? ¿Se pondría de pie y diría todo lo que siente que puede decir aquí en la iglesia? Y va a trabajar el lunes y está frente a unas 5 o 6 personas que dicen, no entiendo a esos cristianos, ni entiendo la Biblia. ¿Son tan cerrados de mente? ¿Creen que Jesucristo es el único camino al cielo? Entonces, ¿qué diría? ¿Se escabulliría callado o diría, esto es lo que dice la Biblia, soy seguidor de Jesucristo y nunca claudicaría de mi estilo de vida? ¿Qué diría? Depende de cuánta valentía tenga. Y para ser un verdadero seguidor de Jesús, hoy por hoy, se necesita valentía. Por el mundo en que vivimos, de lo que la mayoría no se percata. De eso hablaremos. Otra cualidad cierta sería me mantiene la perspectiva global en mente. Al ser desafiado por sus convicciones, piensa en la perspectiva global. Este es el cuadro completo. Si cedo y claudico de mi convicción y niego lo que verdaderamente creo, ¿cuál será el efecto a largo plazo en la vida de él o de ella o de ellos, de quienes me ven o escuchan negar lo que digo que creo? Así que una característica es mantener el cuadro completo en la mente. Y les digo a quienes son padres, en el nombre de Jesús deben enseñar a sus hijos desde muy pequeños las convicciones bíblicas básicas. Si les dejan hacer lo que quieran, es porque así viven los padres. Que Dios ayude a los padres cuyo amor por sus hijos no es más que dejarles ir a donde quieran y sin darles convicciones bíblicas que rijan sus vidas. Dios lo puso aquí por nuestro bien, nuestra protección y como guía para una vida agradable a Él. Así que, o se regodea como el mundo, o tiene la valentía de llevar una vida recta y piadosa. Y sabe lo que es vivir en rectitud, desde luego. Alguien que tiene convicciones reales, tiene una fortaleza inusual. Y permítame decirle por qué. Permítame decirle por qué. Porque al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo vino a su vida y le selló como hijo de Dios. Por eso es que no nos preocupa el que perdiéramos la salvación. No se puede. Somos salvos por la sangre de Cristo. Escuche lo que dice. Él le selló hasta el día de la redención, hasta que Dios le llame a su presencia. Usted es hijo de Dios. Y así que el Espíritu Santo mora en usted. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? La Biblia lo dice muy claro. La obra del Espíritu Santo es facultarle, ayudarle a entender la verdad, prepararle para tener la fortaleza física, espiritual y moral para hacer lo correcto. La fortaleza para poder entender lo que dice la Biblia
¿Y por qué lo dice? La fortaleza para estar firme en las pruebas y en el peligro. El Espíritu Santo está allí y Él dijo, cuando mande al Consolador, tiene usted al Espíritu Santo que le faculta, le fortalece, le guía y le dirige. No está solo. Y puede que alguien diga, bueno, vivo rodeado de personas, pero me siento absolutamente solo. Olvídese de eso. Si es hijo de Dios, no puede estar solo. Tiene el sello y la morada del Espíritu Santo. Él ha prometido estar con usted para lo que necesite. Así que tendrá una gran fortaleza. Quizás piense, no sabía que tendría el coraje de mantener mi postura así. Claro que sí. Y también tendrá visión. Cuando el Espíritu de Dios mora en usted, tendrá visión. Podrá ver las cosas que parecen ser algo cuando realmente no lo son. Y podrá discernir el engaño y sabrá que lo que ve no está bien. Lo que ve es mentira y las promesas son mentiras. Y todo lo que le arroja el mundo, que le promete paz, felicidad, prosperidad y todo lo demás, que es una gran mentira de Satanás. Y le aseguro, he visto que ha surgido una generación de personas que les importa muy poco la moralidad. Esta es la sociedad en que vivimos. Así que pensemos un momento, ¿por qué claudicamos de nuestras convicciones? Por ejemplo, en su oficina o en su escuela o quizás en su propia familia. ¿Por qué? Si sabe lo correcto. ¿Por qué dice, pero de todos modos lo haré? ¿Por qué? ¿Por qué sacrificamos nuestras convicciones? Creo que hay 4 razones. Y la primera es temor a las críticas. Mañana va al trabajo y sus compañeros hablan de que estuvieron bebiendo o de fiesta toda la noche y uno dice, estoy casado con esta, pero la pasé muy bien con fulana. ¿Qué dice usted? ¿Acaso les diría, esa no es una forma sabia de vivir? No, porque por temor a las críticas hacemos esto. Y decimos, bueno, yo entiendo, todo el mundo es diferente. Esa no es la respuesta. Entiendo que todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. Sí, tienen ese derecho, pero no debe decir eso como creyente. Lo que debe decir es, ¿has pensado en cómo se siente Dios por lo que estás haciendo? No me hables de Dios. Y de todas maneras se lo diré, y sabe, ya que su motivación es ayudarles. Me sorprende escuchar a la gente en conversaciones totalmente contrarias a Dios. Y quieren cerciorarse que nadie objete, porque están en su derecho, y lo están. Tengo derecho a creer lo que quiera creer, así es, y yo tengo el derecho y la responsabilidad de al menos decirle que hay otra senda, y es el camino de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Pero el temor a las críticas, y también el temor al fracaso. Algunas personas no mantienen sus convicciones porque piensan, bueno, ¿y qué tal si fracaso? ¿Qué tal si claudico? ¿Qué tal si mis amigos me abandonan? En otras palabras, hacen concesiones en sus convicciones por temor a fracasar en su relación, a no ser la clase de amigo que su amigo quiere. Escuche, debemos ser la clase de amigos que necesitan, no los que quieran, sino los que necesiten. Y escuchen, la mayoría de las personas no están dispuestas a defender sus convicciones por temor al fracaso, hasta cierto punto. Temor a la crítica, temor al rechazo. Bueno, si creo eso, no me dejarán formar parte de esto, me rechazarán. ¿Adivine quién fue rechazado? Jesús, Pedro, Pablo y muchos más. Seremos rechazados por otros. Y permítame preguntarle, ¿no preferiría usted vivir de un modo que agrade a Jesucristo y seguir sus mandamientos y hacer lo que Él quiere que haga, porque tiene el mejor plan para usted? ¿No prefiere eso, aunque reciba un poco de objeción y rechazo? ¿O preferiría dejar todo lo que Dios le tiene para agradar a unos cuantos?
¿Qué tal si toma decisiones para agradar a alguien que no volverá a ver después de un año o de un mes? Si toma una decisión inmoral, y no volverá a verles, ¿no le parece que es una insensatez y estupidez que sacrifique su pureza o lo que sea por alguien a quien no volverá a ver? Eso es hacer concesiones. ¿Qué pasa con nuestras convicciones? También está el temor a las pérdidas. Si mantengo mis convicciones, quizás pierda mis amistades. Mire, ellos no son sus reales y verdaderos amigos. Si tiene que desobedecer a Dios para andar con ellos, no son sus amigos. No solo los jóvenes, adultos también, hombres, mujeres. Bueno, tengo que hacer tal cosa porque fulano cree esto, y si voy a ser parte de ese grupo tan maravilloso de gente rica, tengo que creer lo que ellos creen. Claro que no. Pues no me querrán de amigo. No son sus amigos. Cualquiera que le aleje de Jesucristo no es su amigo, quien quiera que sea. Entonces le diría, en esta generación es hora de que el pueblo de Dios tome una firme postura piadosa y deje que las consecuencias sean lo que sean. Pero nosotros, al estar frente al Señor Jesucristo, querremos haber sido fieles a Él y a su palabra, sin importar lo que pase. Y entonces yo le pregunto, ¿qué convicciones tiene que no abandonará, que no claudicará, que no negará? Un día de estos estará frente al Señor y dará cuenta de su vida. Alguien con convicciones firmes, piadosas, puede tener un gran impacto en sus amigos, en sus socios de negocios, en quien sea que les rodee. Debemos ser temerosos de Dios, con convicciones firmes basadas en la palabra de Dios, no en alguna opinión política, ni basadas en la opinión de algún club. Nuestras convicciones deben basarse en la Biblia, porque las demás cosas pasarán, las demás cosas serán pasajeras, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y le exhorto a examinar sus convicciones y a preguntarse, ¿cuáles son mis convicciones? ¿Qué creo? ¿Y qué creo con firmeza para poder comunicarlo, sabiendo que seré rechazado? Entonces, ¿qué clase de vida está llevando? Quizás diga, vivo la vida que quiero vivir, pero ¿ha pensado en las consecuencias de vivir como vive? Si vive sin Cristo, lo más probable es que no sea feliz, ni quede satisfecho con las consecuencias que encontrará en el futuro. Mi oración a Dios por usted es que se detenga a pensar dónde pasará la eternidad. Piense cuál es su relación con el Dios Todopoderoso. Y quizás usted diga, no creo en Dios. Tal vez no crea en Dios, pero Él sigue allí. ¿Cuál es su respuesta a Dios? Lo más sabio que puede hacer quizás sea decirle, Señor, no entiendo mucho de esto, pero quiero lo mejor para mi vida. Sé que he pecado contra ti y necesito ser perdonado. Te pido que perdones mis pecados. El pastor dijo que moriste en la cruz y pagaste todos mis pecados. Lo creo. Te pido que perdones mis pecados y me salves hoy, amado Dios. Muéstrame la clase de compromisos que debo hacer, la clase de convicciones que debo tener. Dijo que el Espíritu Santo me ayudará. Te pido que el Espíritu Santo obre en mi vida, de modo que me haga la persona que quieres que sea, no importa cuáles sean las consecuencias. Si toma esta decisión, su vida cambiará, y cambiará para siempre. Amén. Padre, te damos gracias por darnos al Espíritu Santo para ayudarnos en tiempos difíciles. Te pedimos que nos ayudes a ser muy claros en respecto a nuestras convicciones, a no cubrirlas, ni esconderlas, ni estar dispuestos a cambiarlas para agradar a otros. Pero ya que tu palabra nos enseña claramente cómo vivir, ayúdanos a vivir sin temor, valiente y osadamente en todo momento, dándote honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Su vida es importante para Dios. Estaba pasando por un valle en mi vida. Fui al hospital 2 veces en solo unos meses. Salí al porche, me senté y pensé, me lo tomaré con calma, me relajaré y quizás lea algo. Entonces, al hacerlo, me fijé que en la silla de enfrente había una manta que acababa de lanzar, pero no vi esto. Y cuando la vi por segunda vez, noté una dedicatoria que una dama maravillosa había escrito en la manta. Decía: sus mensajes me han ayudado a darme cuenta de que mi vida es importante para Dios. Cuando leí eso pensé, Señor, no sé lo que tenía ella en mente, pero justo eso yo necesitaba escuchar. Mi vida es importante para Dios. Y ese es el título de este mensaje, porque es un mensaje que Dios quiere que todos escuchemos. Nuestra vida es importante para Dios. Quizás usted no sienta que su vida importa, tal vez pueda dar muchas evidencias por el trato que recibe, lo que le ha sucedido y el infortunio que ha experimentado, de que sin duda su vida no podría ser importante para Dios. Pero deseo decirle que sí lo es. Dificultad, adversidad y sufrimiento no significa que su vida no le importe a Dios. Algunas de las personas más consagradas que he conocido, autores de los mejores libros, han pasado por dificultad, dolor y sufrimiento, más de lo que imaginamos, y nunca han perdido la fe. Pero se dieron cuenta de que Dios aún los ama y se preocupa por ellos. Cuando pienso en eso y pienso en este pasaje bíblico que deseo que leamos, que afirma eso, nuestra vida es importante para Dios. Y le invito a acompañarme a 1 de Juan capítulo 3. Era cerca del final de la vida de Juan. En esos últimos años tendría entre 80 y 90 años, algo así. Y había escrito esta epístola a los creyentes. Y leeré 3 versículos que deseo que veamos por un momento. Capítulo 3, versículo 1, dice así: mirad cuál amor, no solo amor, sino cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, nos ha regalado, nos ha expresado, demostrado ese amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué lo hace grande? Para que seamos llamados hijos de Dios. Piense en eso. En la mente de Dios eso es algo grande. Para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y luego dice: amados, ahora, no un día después ni en el futuro. Ahora somos hijos de Dios. Esto me encanta. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, sabemos muy poco del maravilloso futuro que Dios ha provisto para nosotros. Sabemos cuántas veces dice esto, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí está el apóstol del Señor Jesucristo hablando con seguridad y autoridad, tras haber escuchado al Señor Jesús personalmente, haya sido en la barca o en algún monte o sentado junto al fuego escuchando al Señor. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso es simplemente que al aceptar a Cristo como su Salvador, lo hace porque siente que ha estado separado de Él. Y también siente la necesidad de ser uno con Él. Entonces, ¿qué sucede? Lo acepta como Salvador por lo que Él hizo en la cruz. Y como resultado de esa relación, las cosas cambian. No puede ser hijo de Dios y que todo siga igual a como era. Puede que a veces se comporte como no debe, pero esa relación, fíjese, esa relación no es temporal ni condicional, es permanente en lo absoluto. Somos salvos una vez y para siempre por la gracia de Dios. Y ahora mucha atención. ¿Por qué Dios ha hecho que la salvación sea resultado de una relación, una decisión?
solo porque le importamos a Dios. Y al aceptar a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo vino a su vida. ¿A hacer qué? A darle seguridad absoluta de que por toda la eternidad usted le pertenece a Dios. Y quizás piense ahora, ¿y si peco? Dios está preparado para eso. Su mano es muy firme en disciplina, no para destruir, ni herir, ni dañar, sino para traernos de vuelta al carril. Cuando Dios permite que pasemos por dificultad, pruebas, penas y cargas, ¿qué está haciendo? Lo hace por varias razones. Una de ellas, ¿cuál es? Recordarnos que le pertenecemos. No nos comportamos como quienes somos, y para inclinar nuestra mente y corazón a Él, para cambiar lo que pensamos de una vida santa. En Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O dicho de otro modo, si soy hijo de Dios, seré sensible a la manera en que vivo, seré sensible a mi relación con Dios, seré sensible a la palabra de Dios. Deseo leer la palabra de Dios, deseo orar, deseo ser obediente, deseo descubrir lo que Dios hará en mi vida, porque sé que mi vida es importante para Él. Piense en esto, mucha atención. Si me escucha, dígame. Quizás no le importe a más nadie los miles de millones de personas en el mundo, pero le importa a Dios. Y si lo piensa, ¿qué más da no importarle a nadie si usted sabe que es importante para Dios? O sea, que Él le conoce. Dios se interesa por usted. Dios le ama. Él le sustentará, le protegerá, le cuidará y cumplirá su voluntad en su vida. ¿Por qué? Porque usted es importante para Dios. Ahora, con eso en mente, deseo que veamos este pasaje y pensemos en las evidencias de que le importamos a Dios conforme Él ha obrado en nuestra vida. Y la primera evidencia es el gran amor que Dios nos ha dado. Piense en esto. ¿Por qué fue salvo usted? Quizás diga, bueno, un día fui, escuché a un gran predicador y su predicación hizo que me salvara. No, no fue eso. Fue salvo porque escuchó la verdad del Evangelio de Jesucristo y Dios alcanzó su vida mediante su palabra. Le habló a su mente, a su corazón, a sus sentimientos, a todo su ser e hizo que se diera cuenta de que llevaba una vida muy inferior a la que Él tenía en mente para usted. Y aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, como resultado de escuchar su palabra, la convicción del Espíritu Santo, para ayudarle a entender que Dios le amó y le perdonó. Él transformó su vida, así que fue su salvación. Y lo segundo que resultó de todo esto fue su santificación, o sea, la vida consagrada que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Al aceptar a Cristo como su Salvador, el Espíritu de Dios le selló como Hijo de Dios. Vino a morar en nosotros. Mientras Dios se sienta en su trono celestial, su Espíritu Santo se sienta en el trono de nuestro corazón. Nos guía, nos dirige, nos fortalece para obrar en nuestra vida, la cual representa y se asemeja a Cristo. Eso es lo que Dios ha provisto. Lo tercero que hizo fue que comenzó a suplir sus necesidades. Como resultado de ser hijos de Dios, dijo que supliría todas nuestras necesidades, ¿verdad? Mucha atención. Suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a nuestros talentos, facultades, destrezas y todo lo demás, no. Dios prometió suplir cada necesidad que tenemos. ¿Por qué? Escuche, porque cada punto en este mensaje es porque le importamos a Dios. Piense en esto. El hecho de que importa significa que hay una relación, que hay amor, hay empatía, hay entrega. Y eso es lo que Dios quiere decir. Y dice, escuche, Él nos salva, nos santifica, y luego ¿qué hace? Suple nuestras necesidades. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Acaso podríamos agotar las riquezas de Dios? No. Lo único que bloquea las bendiciones de Dios para nosotros es
volvernos despreocupados en la vida, indiferentes a Dios, que vivamos en pecado, en el caso que sea. Y luego pienso en que lo más importante aquí es nuestra salvación, nuestra santificación y nuestras necesidades. Y mire lo que Dios hace. Como resultado del cuidado de Dios, se interese por nosotros y suple nuestras necesidades. Al ser salvos, envió al Espíritu Santo a morar en nosotros. ¿Se da cuenta de cuán bendecido es? Es morada, mucha atención, es morada del Santo Dios. El Espíritu Santo de Dios, quien dijo a sus discípulos: no están listos para ir a predicar, no están listos para evangelizar al mundo, no lo estarán hasta que mi Espíritu los bautice, los unja, los capacite, los equipe para que sean las personas que tenía en mente al crearlos. Entonces, ¿le importamos a Dios? Vea por qué. Porque nos salva, nos santifica, suple nuestras necesidades y nos dio al Espíritu Santo. Dios ha demostrado su gran interés por nosotros, que sí le importamos. Piense en esto: Dios, quien es el soberano del universo, pudo haber dicho: salvaré a quienes me acepten y veré lo que hacen. Pues Él sabía lo que haríamos, nos equivocaríamos, fallaríamos una y otra vez. Pero sabía, fíjese, no solo que tendría que alcanzarnos y perdonarnos, bajaría Él mismo para morar en nosotros y capacitarnos para que viviéramos la vida que proveyó para nosotros. ¿Somos bendecidos por Dios o no? Piense en esto. Nuestra vida es importante porque Dios es maravilloso y nos ama con todo su corazón. La primera evidencia de que nuestra vida importa es todo esto que Dios ha hecho por nosotros. La segunda evidencia es que somos llamados hijos de Dios. ¿Y ahora importo? Claro que sí. Piense en lo que siente por sus hijos. Les dice a sus amigos: este es mi hijo, esta es mi hija. Está orgulloso de ellos. Ellos le importan. Mire, cuando a alguien le importa, eso afectará su relación con ellos. Cómo habla de ellos, lo que hace por ellos, cómo se relaciona con ellos. Cuando en verdad se involucra en la vida de esa persona, pues le importa, los tratará de cierta manera. Y la verdad es que, por ejemplo, si trabaja en algún lado y ve al jefe actuar en la vida de alguien de una manera y de otra, en la vida de alguien más, ¿cuántas veces he escuchado a la gente decir: bueno, siento que en mi empleo no soy importante? O cuando alguien dice: no me importa. Mire, nunca escuchará a Dios decirle: no me importa. Eso no está en su vocabulario. Así que el hecho de que le importamos a Dios, somos llamados sus hijos. Todas esas promesas y bendiciones de las cuales hablamos, nuestro nombre está en el libro del Cordero. Le pertenecemos, pase lo que pase. Le sigue importando a Dios lo que suceda en nuestra vida. La tercera evidencia de que nuestra vida es importante para Dios es que todavía no es como será. Vea a nuestra sociedad. Por ejemplo, es peor de lo que ha sido en toda mi vida. Piénselo por un momento, ¿cómo llegamos a ser así? Le diré: ve este libro. Deseo que piense en cuánto tiempo pasa en este libro en un día cualquiera. ¿Ve este celular? ¿Cuánto tiempo pasamos en eso versus la Biblia? Qué diferencia, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido? Nuestra atención se ha desviado de Dios. Y mientras más inventos nos ingeniemos, es solo otra forma de alejarnos de Dios. ¿Quiero decir que el celular no es importante? No, y las computadoras sí, pero al hablar con quien sea, pocos dirían: paso tanto tiempo leyendo la palabra de Dios como el tiempo que paso hablando con mis amigos por teléfono sobre asuntos que no son nada relevantes. ¿Qué le sucedió a nuestra sociedad? Le diré qué ha sucedido. La poseemos, pero no la leemos. La poseemos, pero no nos regimos por ella. Vivimos en una sociedad que ignora por completo quién es Dios y su palabra se está volviendo cada vez menos importante. Y el mundo ofrece más y más cosas con las cuales involucrarnos, que supuestamente nos traen placer. Pero Dios sabe que lo mejor para nosotros es seguir las enseñanzas de su palabra. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Él nos da su fortaleza, Él nos ayuda a ser sabios para seguir sus mandatos, su voluntad, su propósito y plan para nuestra vida. La Biblia está llena de promesas de Dios. ¿En qué nos equivocamos? Poco a poco, el mundo llena nuestras mentes de cosas, y antes solíamos llenarla de la palabra de Dios. Piense en esto. Cuando Dios Todopoderoso dice, tú me importas, es Dios. Cuando Dios dice, tú me importas, ¿qué palabra de aliento más impactante podemos escuchar? Me importas, me intereso por ti, me concierne tu vida, lo sé todo de ti. Quiero lo mejor para ti, te amo. Mi amor por ti no es condicional. Mi amor por ti es totalmente incondicional. Anhelo verte cuando te llame a mi presencia. Anhelo que estés en todo lo que he provisto para ti en el cielo. ¿Dónde está Dios en este mundo confundido, frustrado, tan afluente que ha perdido su sentido de dirección? Y luego, deseo que notemos algo más, y es la cuarta evidencia de que nuestra vida le importa a Dios, y es que seremos semejantes a Él. Dicho de otro modo, piense por un momento en esto, lo que dice en 1 de Corintios, capítulo 15. Sabe lo largo que es ese capítulo y cuánto dice Dios de nuestra vida, de nuestro futuro, de nuestra resurrección y todo lo demás. Piense en esto. La Biblia dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y luego comienza hablando de cómo Dios obrará en nuestra vida y en nuestra resurrección. Entonces, piense en esto. Su vida es
could have had it all, rolling it in the deep. You have my heart inside in your hand and you played it to the beat. Even if I have nothing, oh, haters hate cause I've got it all. Lovers love even when I fall. Haters hate cause I stand tall. Love me, hate me, support or berate me, I don't care, it's all the same. Cause I've climbed so many peaks, it's all become a game. Even if I have nothing at all, haters hate cause I got it all. Lovers love even when I fall. Haters hate cause I stand tall. Love me, hate me, support or berate me, I don't care, it's all the same. Cause I've climbed so many peaks, it's all become a game. Blah, blah, blah. This beat can be polite if need be, but now I'm unleashing my artillery. It says no, I've been holding back, you see. Sacrifice myself, let others be free. Haters gonna hate, it's your new title. Before me you bow, don't try to rival. Don't compare yourself, I've wrong, surpassed you for years, for seasons, for weeks. It's true, oh no, cutting karma cycle. Your world's motives no longer viable. Two-faced, you act nice to my face. Behind my back, you're a disgrace. Your thoughts pitiful and frightening. Tasted success, now you're enlightening. Think you're a god after dessert. Sorry, I'm not that naive or hurt. I know what's fake and what's real. Could have had it all, rolling in the deep. You have my heart inside in your hand and you played it to the beat. We could have had it all, rolling in the deep. You have my heart inside in your hand and you played it to the beat. My name is not she, action show my drive. But for no problem can't survive. On the first place trophy I left my mark. I got the work, I got the money, I got the respect, I got reborn. Breathing air, feeling gravity's pull. Nothing matters but moving forward, that's my rule. Proving myself again and again. This victory should be mine to attain. Where will I live? In your eyes. Watch closely as another storm will rise. I won't accept anyone's disdain. No way, okay, nothing can explain how hard I've worked for this success. No way, okay, every drop of sweat is for progress. Persistent, you get a mix of struggle and regret. Shining like within me, another night on great success leads the way. Rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. We could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. Get lost in my mistakes. Can't think of anything better. There'd be a way to stop reliving thing that can't be changed. Forget what was once and reset.
walls, fights where I could have been braver, times when I could have been a savior.